Ya. Buenos días con todos ustedes. En el paciente COVID, pero ¿en dónde? En la unidad de cuidados intensivos. Vamos a entender que los coronavirus son un tipo de virus. Muy bien, hasta allí está entendido. Pero ustedes me preguntar, profesor, discúlpeme, pero ¿qué es un virus? Recordemos que el virus está encapsulada en una vesícula de proteína. Lo más entendible, vamos a tener que entender o discernir que el virus no se replica por sí solo. El COVID, como es un virus, no se va a replicar solo, de tal manera que necesita contagiar, que necesita infectar a células para poder tomar sus componentes internos y poder replicar. Al momento que se replica, al momento que también toma los componentes de la célula, ¿qué es lo que hace? Va a dañar a la otra célula o la va a... ¿Entendido? El coronavirus es una forma, tiene una forma de corona. Y esta forma de corona, ¿quién le está dando? Las proteínas. ¿Cuáles son las proteínas que va a presentar el COVID? La proteína E, T y M. Vamos a entender que el COVID, que coronavirus, 260. Pero en la actualidad, nosotros tenemos 7 distintos. Ya está, si ya ha estado hace tiempo lo que es el coronavirus, ¿por qué no ha dado los signos y síntomas como está desarrollando actualmente? Es que ya el hombre ha coronavirus. Muy bien, vamos a nosotros a englobarnos y a enfocarnos. ¿Qué hace la proteína M? ¿Qué hace la proteína S y la proteína E? Porque gracias a la presencia de estas proteínas se va a manifestar grandes signos y síntomas en el paciente con COVID y que nosotros para el abordaje terapéutico tenemos que tener en cuenta. Primero, en la proteína M. La proteína M va a estar localizada en las paredes de los estreptococos. Ahí viene la pregunta que ustedes me pueden hacer. Estreptococo. El estreptococo, recuérdate que es una bacteria gram positiva. Ahora, la función del estreptococo es que va a inducir, es decir, que va a provocar una respuesta inflamatoria. Pero ¿en dónde? A nivel de la piel, a nivel dérmico y especialmente a nivel de la garganta. Tiene una propiedad. ¿Cuál es esa propiedad? Es antifagocitaria. Nosotros sabemos que la fagocitosis es una limpieza celular, pero sin embargo, la proteína tiene una propiedad antifagocitaria. Y por lo tanto, la proteína E posteriormente, ¿qué va a permitir gracias a esta respuesta antifagocitaria? La multiplicación y la difusión y la invasión de
proteína plasmática. ¿Y cuál es su función? Mira y oye bien. Es una plasmática, ¿por qué? Además, porque va a permitir la formación de coágulos. Nos vemos que el paciente con COVID se caracteriza, ¿por qué? Porque va a dar la formación de coágulos a nivel del corazón, del pulmón, a nivel del intestino, etc. Entonces, ya nosotros estamos entendiendo por qué el paciente forma coágulos. Esta unión va a provocar una inflamatoria endotelial. ¿Y por qué se da esto? Porque hay un porque cuando éstas se van a diferenciar de otras bacterias, se le coloca lo que es una tinta. Y estas, ¿qué es lo que pasa? Se van a colorear de lila, o en alguna literatura dice de morado. Por eso dice gran positivo. La proteína S. Vamos a recordar que la proteína S es una proteína plasmática, porque ¿dónde la encontramos? En el plasma sanguíneo. Es dependiente de la vitamina K. Pero recuérdate algo, y vamos a recordar, la vitamina es una vitamina que tiene la función de ¿qué? De la coagulación sanguínea. Ahora, la vitamina S va a ser sintetizada ¿en dónde? En el hígado. Ahora, se va a manifestar la proteína S especialmente por unida al complemento C4b. Muy bien, pero ustedes me pueden preguntar, el complemento C4b es un complemento que va a ayudar al sistema inmunitario a diferenciar. Esta es una célula buena, esta es una célula mala. Esta es una célula que va a beneficiar al cuerpo y esta es otra célula que va a provocar al cuerpo. Pero como hay una alteración, hay una presencia ya alterada del COVID en el cuerpo, ¿qué es lo que pasa? Se altera este complemento C4b, impidiendo que el cuerpo y el sistema inmunitario de una manera correcta. Por lo tanto, no diferencia si esta es una célula buena o una célula que no es buena. Hay una deficiencia de la proteína S y la deficiencia de la proteína S va a provocar formación de trombos venosos, a tal punto que las investigaciones nos esta proteína es muy similar a lo que es a la quina, y esta quinesina es la que nos ayuda al movimiento. Ahora, lo más importante de la proteína E que tenemos que tener en consideración que no está presente en la interfaz. Prometafase, que eso significa que está en el momento donde ellos, los entes, el COVID, puede ingresar, invadir el espacio. Por eso que en la literatura nos dice, no está presente en la interfase, pero sí en la fase mediante también el proceso de replicación. Ahora, podemos entender entonces que el coronavirus es un virus que va a ingresar por las vías respiratorias. Va a afectar a unas células principales. ¿Cuáles son? Los neumocitos 2. Ustedes me pueden decir, profesor, disculpe, pero yo sé que los neumocitos 1 representan el 95% y estos están lo que es en la superficie y se encargan del intercambio gaseoso. Sin embargo, los neumocitos 2
5% nada más están en las superficies alveolares, pero se encargan de la sustancia surfactante. Entonces, ¿cómo es que los neumocitos 2 van a ser más importantes? Entonces, la respuesta a esa pregunta que ustedes me pueden hacer es principalmente ¿por qué? Porque la surfactante es una sustancia indispensable a nivel pulmonar, ya que cuando nosotros estamos en proceso de crecimiento, esta sustancia surfactante ayuda al desarrollo del pulmón. Cuando somos grandes, nos va a permitir a que este pulmón se distienda. Cuando mucitos tipo 2, hay una disminución, hay una escasez de esta sustancia surfactante. ¿Qué es lo que provoca entonces? Que el pulmón se vuelva rígido. Y ahí vamos a ver nosotros sobre la complex. Ahora, ¿qué es lo que provoca lo que es una neumonía viral y una inflamación exacerbada? Y esto ¿Ya es, está la papa? y a este proceso se llama la tormenta de citokina. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar posteriormente? El síndrome de distrés respiratorio. En alguna literatura lo van a encontrar con el nombre de SIDA. Entonces, explicación se podría decir que el coronavirus es un virus que va a provocar disminución de la cantidad de oxígeno a tal punto que el paciente le va a provocar desaturación. Hay una disminución de la relación ventilación-acción. ¿A qué me No hago sé, pero me ha dado tos. a tanto al equilibrio que debe haber Ay, entre la inspiración y la expiración, como también la programación sístole y diastole? Y este equilibrio entre la ventilación y la perfusión es lo que va a ayudar al intercambio alveolar. Pero cuando se altera esta relación de la ventilación y perfusión, va a provocar que un daño a las células endoteliales. Además, va a afectar a los neumocitos 2 mediante un provocando que la apoptosis, que se llama muerte celular. Muy bien. Pero en alguna literatura ustedes van a encontrar la apoptosis también es conocida como la descamación celular. Una de las preguntas que ustedes me pueden hacer, ¿qué ¿qué es un exudado? Entonces, recuerden que el exudado son aquellos líquidos que están fuera de las cavidades. Ahora, cuando un líquido está fuera de su cavidad inherente, es un exudado. Y esto provoca inflamación. Entonces, en pocas palabras, podemos decir que el coronavirus ya va a provocar que apoptosis, muerte celular. Provoca un aumento de la permeabilidad vascular, es decir, que todos los exudados, que todas las sustancias externas pueden ingresar, que todo el virus puede ingresar dentro de la célula. Exudados inflamatorios, va a provocar un colapso alveolar, por eso que vamos a ver que muchos de los pacientes lectasia, disminución de la sustancia surfactante, es la disminución de la sustancia va a provocar una alteración en la distensibilidad y la atelectasia. Vamos a entender que la atelectasia es una deshidratación. El virus va a necesitar dos proteínas dos. ¿Cuáles son? El pulmón, el corazón, el riñón, el sistema nervioso central y el intestino. Y la proteasa transmembrana, es decir, que va a separar, va a disgregar a la proteína S. Por lo que esa disgregación provoca una liberación de péptidos. Y esta liberación que provoca pueda ingresar dentro de la célula. Sería bueno que el virus esté trabajando o esté produciendo la angiotensina 1, pero no, es aquella que
2. Si la angiotensina 1 es antiinflamatorio, es antioxidante, es antifibroso, la angiotensina 2, ¿qué es? Es inflamatoria, oxidante, fibrótica. Por eso ya estamos entendiendo nosotros cuáles son las características fisiológicas del paciente con COVID. Muy bien. Vamos a entender también ahora sobre la unidad de cuidados intensivos, porque es muy, recordemos que un paciente COVID, paciente post-COVID, es aquel que tiene una historia y esa historia comienza desde su afección, desde la unidad de los cuidados intensivos. ¿Entendido? Muy bien. Ahora, ¿qué es la unidad de cuidados intensivos? Pues vamos a entender que el anestesiólogo Peter Safar fue quien desarrolló por primera vez la unidad de cuidados intensivos, una infraestructura, un lugar que tenía por finalidad mantener a los pacientes sedados con ventilación asistida. Vamos a recordar que el Alejandro Sapelo, el jefe del servicio de UCI del Hospital Universitario de Albacete, sostiene que la UCI son servicios altamente especializados que van a proporcionar o ya sea total. Recuérdate que si un paciente está en unidad de cuidados intensivos, es aquel paciente que requiere observación constante, ya que cualquier descomposición ya se debe de actuar inmediatamente. ¿Por qué? Porque tiene un riesgo vital, riesgo su vida. El servicio de UCI, el servicio de unidad de cuidados intensivos, debe de contar con un equipo especializado. ¿Cuáles son? Primero, un médico especialista, un médico internista, un médico general, un personal de enfermería, el terapeuta especialista en cardiorrespiratorio y el técnico en enfermería. Además de todo eso, la unidad de cuidados intensivos debe contar con equipos de alta gama de tecnología, además para mantener estable y además en la unidad de cuidados y pues el médico va a decir, este paciente es crítico. ¿Qué significa paciente crítico? Es aquel paciente que está en riesgo vital, es aquel paciente que está en riesgo su vida, de afecciones pulmonares, cardíacas, cerebrales, hepáticas, etcétera. Y requiere observación constante y por lo tanto cualquier desacoplamiento requiere una intervención inmediata. Por lo tanto, hay que darle la posibilidad clínico donde el sistema circulatorio no va a ser capaz de irrigar todos los tejidos, de dar una adecuada perfusión. Recuerda, perfusión significa irrigación sanguínea. Entonces, recuérdate que la inestabilidad dinámica se va a representar, se va a expresar mediante una insuficiencia de oxígeno, mediante una acidosis respiratoria, mediante una metabólica. Ahora, recordemos algo muy importante también, la cantidad, es decir, de glóbulos rojos. En los hombres es de 14 a 16, en las mujeres hasta, hasta 14. Si yo veo a un paciente donde la cantidad de hematocritos supera la cantidad normal, ya me hago referencia a este paciente, no le puedo realizar movilidad temprana porque tiene una, recuérdate, hemorragia interna. Nosotros tenemos que ver bien, eso es indispensable. Paciente crítico es aquel paciente que tiene una inestabilidad, pero esta estabilidad presentada en varios sistemas fisiológicos, como insuficiencia respiratoria aguda,
cardíaca, insuficiencia renal aguda y la hipovolemia. Ustedes me preguntarán, ¿qué es la hipovolemia? Es la disminución de los valores sanguíneos causado por una deshidratación o una hemorragia. Yo les presento, acá está el personal UCI. Recuérdate, el personal de UCI son los médicos, los especialistas, el fisioterapeuta cardiorrespiratorio. Nunca te olvides, la recuperación de un paciente UCI es detalladamente, esencialmente, la función del fisioterapeuta. El médico, ¿qué hace? Recuérdate, le da le da algunos fármacos para que ayuden a desinflamar al paciente, para que aborde fisiológicamente interno, nada más. El fisioterapeuta que ayuda a que todos esos fármacos puedan repotenciarse. Les voy a enseñar ahora cómo se hace una movilidad temprana, cómo se hace también el ejercicio en pacientes. Vamos a entender ahora también nosotros, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las prioridades que tenemos? Prioridad uno, para que sea admitido en UCI. Son aquellos pacientes que están inestables, son aquellos pacientes en lo que es un monitoreo constante. ¿Por qué? Porque en cualquier momento el paciente se agrava. Drogas vasoactivas para que aumente la frecuencia respiratoria, su presión arterial, pacientes postraumáticos y postoperatorios. En la, en la prioridad 2 son aquellos pacientes, vamos a recordar, que no están tan inestables. Son aquellos pacientes que tienen comorbilidades, pero estas comorbilidades son aquellas que le pueden provocar algún evento agudo. Son aquellos pacientes que están en observación. Y tres, lamentablemente, son aquellos pacientes que están inestables, pero en estado agudo, pero sin embargo ya no podemos hacer mucho por esas personas, porque vienen en unos estadios ya casi terminales y no bien ni un RCP, ni una intubación, ni una ventilación, no le hará nada. Son aquellos pacientes que lamentablemente ya no podemos agenciar nada por ellos. Ya que el paciente está en un estado inestable, está en riesgo vital. Tanto la función del fisioterapeuta en unidad de cuidados intensivos es soluciones a complicaciones críticas. Entendamos también que los pacientes post-UCI son aquellos que que han estado postrados durante tiempo. Han estado postrados durante un mes, han estado postrados durante un mes y medio, a veces postrados hasta dos meses. ¿Qué vamos a encontrar en estos pacientes? Vamos a encontrar a pacientes con afectación del sistema muscular. Por ejemplo, debilidad muscular generalizada, debilidad de grupos musculares de los extensores, donde predominan los flexores porque hay retracción, hay una atrofia por desuso, hay osteoporosis, hay una hay una disminución de la fuerza muscular, de la resistencia y una anquilosis articular. Nosotros tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Cuando nosotros vamos a hablar de atrofia muscular,
He visto y también he oído y también corregido a muchos de mis alumnos que ellos comienzan a decir, estoy acortada, esto está mal usado. Cuando yo tengo un paciente que no tiene ningún problema neurológico, tiene contracciones musculares, tiene espasmos musculares, ¿me entiendes? O tiene contracciones, pero no acortamiento, porque acortamiento solo tienen los pacientes con estados neurológicos. Si es un paciente que tiene ACV y por lo tanto tiene una espasticidad marcada, este paciente tiene acortamientos. Pero si es por ejemplo, un paciente una parálisis cerebral, pero que es grave. Ese paciente tiene acortamientos, pero vamos a decir un paciente que está retraído, usted tiene acortamiento, no, porque no es un proceso neuro. Entendamos eso. Ahora, cuando está afectado el sistema cardiovascular, hay una estancamiento sanguíneo, hay una baja tolerancia al ejercicio, hay una disminución del volumen hemático, hay una hipotensión, hay una reducción del gasto cardíaco, etc. En el sistema respiratorio también hay una disminución de la capacidad aeróbica, capacidad para realizar el ejercicio porque le va a faltar aire. Hay una restricción ventilatoria, hay una atrofia, hay una debilidad de los músculos respiratorios. Tenemos recordar algo. Cuando el paciente tenemos lo más importante es ver que el paciente tenga fuerza diafragmática, porque muchos los médicos quieren destetar a un paciente, quieren extubar al paciente sin tener fuerza lo que es el diafragma. Si yo le saco, si yo lo desteto al paciente sin tener fuerza diafragmática, recuérdate, lo voy a tener posteriormente que entubar de nuevo, porque el diafragma es aquel que debe tener fuerza para poder ventilar al paciente. De lo contrario, se va a hacer tantos casos de destete fallido, sistema nervioso y los efectos metabólicos. No fluye el líquido sinovial. Entonces, se estanca. Muy bien. ¿Qué es lo que estanca? Aumento de la presión y el líquido sinovial. Hay un líquido sinovial. ¿Y esto qué provoca? Esta presión que provoca dolor, tensión, limitación articular. Hay una alteración propioceptiva y también mecanorreceptores. Hay una disminución de la masa muscular, hay una disminución del rango articular, se van a crear retracciones musculares que van a deformar a muchas articulaciones. Hay una afectación de la piel, hay una afectación de la piel a tal punto que también provoca edema. Recuérdate, pacientes que están postrados son pacientes que hay una afectación en la homeostasis. Entendido. Entonces, recordemos también los últimos tienen el paciente cuando está postrado después de 24 o 48 horas está comenzando atrofia muscular. Entonces, para eso está la movilidad temprana, para que haya ya atrofia muscular. Vamos a llamar nosotros inestabilidad respiratoria. Nosotros, ustedes y yo, tenemos un FIO y la capacidad ventilatoria de 0,21. Pero, ¿qué pasaría si el paciente tiene un FIO2 mayor de 0,55? A esos pacientes que tienen un FIO2 60, 70, 80, 90, tú al moverle el dedo, nada más el dedo, ya le estás haciendo una inestabilidad hemodinámica. ¿Me entiendes? Que le estás haciendo un gasto energético. ¿Me entiendes? Ahora, dos es la cantidad de oxígeno en sangre, el cual debe ser muchas veces una inestabilidad cuando es menor de 65.
Cuando hablamos de la frecuencia respiratoria, es de 16 a 20, pero ya mayor de 30, 40, 50, entonces son pacientes que no podemos ya tanto pues moverlo, porque si no, lo vamos a desacoplar. Cuando hablamos de inestabilidad hemodinámica, es necesario aplicarle un vasopresor, como por ejemplo la noradrenalina y la dobutamina. Son necesarios para ayudar a que el paciente durar mejor. Por ejemplo, vemos nosotros acá en la figurita que está abajo, el paciente tiene una frecuencia respiratoria de 121 y tiene máximo a 100, pero sin embargo hay una desaturación de este paciente. Lo más importante es que cuando el paciente está desaturándose, debemos de posición también. Si el paciente está en decúbito supino, lo ponemos en decúbito prono, que para que tenga una mayor ventilación y una mayor distensibilidad. El paciente que está con UCI, recordemos, y muy importantes, presenta debilidad muscular adquirida, por lo cual se le va a expresar mediante polineuropatías y miopatías. Cuando hay una polineuropatía, hay una lesión axonal, hay una lesión a nivel de, por lo tanto, una información alterada, sensitiva, como también motora. Afectación de los músculos juntamente con los nervios. Recordemos a los miotomas y los dermatomas. Las miopatías, hay una alteración a nivel. ¿Y cuál es la causa? Metabólica, inflamatoria y también inactividad. Ahora, todo esto, ¿por qué es producido o qué va a ocasionar? Una inexcitabilidad de la membrana. Todo esto, ¿cómo se va a expresar? Mediante un desacoplamiento físico. Presencia de atrofia muscular, especialmente porque se va a afectar tipo 1, hay una disminución de la capacidad oxidativa. ¿Por qué? Porque ya no a dar un buen ATP las mitocondrias y hay una deficiencia marcada. Ahora, en esos casos, ¿qué hacer? Usar bloqueadores neurales, usar relajantes musculares, pero el uso, las causas principales vasoactivos de dosis altas. Es decir, vasoactivos son aquellas que permiten aumentar la frecuencia respiratoria, la presión arterial, porque está decayendo. Todo esto provoca que una disminución de la irrigación sanguínea afecta el tejido muscular, por lo cual, ¿qué provoca? Polineuropatías. Ahora, veces todo esto provoca estados catabólicos, son estados de desnutrición. Por lo tanto, hay una reducción a nivel gastrointestinal, intolerancia y neuropatía. Ahora, según los estudios, se ha dado que inmoviliza a un paciente aproximadamente por 3 meses, hay una pérdida del 100% de la fuerza muscular. Hay un aumento también del ácido a nivel de las articulaciones y hay una alteración en la bomba de sodio y potasio. Por lo tanto, ¿qué hace el paciente? Se edematiza. Saber cuánto es la frecuencia respiratoria, el FiO2, cuánto es el SAT, es el PAF, y lo cual vamos a ver ahorita. Ya. Ahora, predictores. Los son muy importantes porque estos predictores me van a ayudar a mí a qué? Me van a ayudar a decir al médico o al intensivista, ¿sabe qué, doctor? Ya está bien el paciente para extubarlo. ¿Ya? Ahora, control positivo.
para la prevención de las escaras, manejo de las vías aéreas y lo más que vamos a ver hoy día, movilización temprana. ¿Qué es la movilización? Es un abordaje encaminado a qué? A proporcionar estímulos motores, sensitivos, propioceptivos. Recuérdate, no sensitivo, utilizando todas las vías, tanto ascendente como descendentes, y propioceptivo a nivel articular. Y recuérdate que nosotros tenemos algunos receptores articulares, las posturas estáticas dinámicas, aceleración, desaceleración. Más comunes asociada a la inmovilidad en UCI. Provocar una hipotensión ortostática. Usted me dirá, ¿qué es una hipotensión ortostática? Es la caída de la presión arterial, especialmente sistólica, cuando éste baja menos de 90. Una éstasis venosa es una retención del líquido, reducción de volúmenes pulmonares. Hay un deterioro del intercambio gaseoso, porque recuérdate, una afectación a nivel alveolar, hay una atrofia muscular, contracturas musculares, una rigidez articular, por lo cual nosotros tenemos que hacer un tratamiento, un abordaje. Hay una lesión de los nervios periféricos y zonas de presión o úlceras de presión. En este caso, nosotros tenemos que orientarnos también a que si nosotros realizamos una buena movilización temprana, recuérdate, vamos a disminuir también el tiempo de ventilación mecánica. Estas complicaciones nos van a ayudar a qué? A mayor duración de la ventilación mecánica, mayor tiempo de estancia hospitalaria, disminuye el tiempo de recuperación y los costes de tratamiento. Porque recuérdate, actualmente tratar solo a un de UCI es un gasto muy exorbitante. Por ejemplo, para este control postural que estábamos viendo acá, el control que tiene un estancamiento venoso. El control postural es muy importante. ¿Cómo podemos? Claro, porque el control postural evita la formación de las escaras. Vamos a ver una escara acá que es grande, otra escara. ¿Y cómo se originó esto? ¿Por qué? Porque el paciente en una sola posición. Colocarle, según la literatura nos dice, debe estas úlceras también provocan una inflamación, una infección, como vemos acá, provoca una infección y el paciente fallece. Es necesario también hacer movilizaciones, por ejemplo, acá son unas movilizaciones de miembro superior, de miembro inferior. Es necesario, teniendo en cuenta que muchos pacientes tienen oxígeno, muchos pacientes. Ahora, se estima que del 25 al 33% de los pacientes, después del soporte ventilatorio, experimenta neuromuscular. Por eso es necesario que todo fisioterapeuta que va a abordar a pacientes con SUSI conozca cuáles son las vías ascendentes, cuáles son las vías, cuál es la vía que estoy utilizando, cuál es la vía vestibular propioceptiva. ¿Entendido? Afecta tanto a la musculatura esquelética como especialmente diafragmática. Lo primero que nosotros tenemos que entrenar a un paciente es el diafragma, porque ese diafragma es aquel que le va a ayudar a repotenciar toda la fuerza muscular. ¿De qué me sirve que el paciente tenga movilidad, miembro superior y miembro
del eje axial, del eje apendicular, si yo tengo un diafragma, si es que yo tengo lo que es un diafragma, de nada. Persistencia de estos síntomas, mira, paciente post-COVID, tener estos síntomas hasta después de 2 años de un alta hospitalaria. No es que ya se va a su casita y el paciente se sanó por completo, no, va a tener todavía este proceso 2 años. Aumenta las necesidades de atención médica como limitaciones al regreso al trabajo. Recuérdate algo, paciente post-COVID no va a ser, lamentablemente, no será no es el mismo, porque va a tener grandes secuelas. Los pacientes permanecen ingresados, recuérdate, durante largos periodos de tiempo. Va acumulación de secreciones en las vías aéreas y tener en cuenta, nosotros tenemos un resfrío, nosotros tenemos eh, secreciones húmedas. El COVID se caracteriza por tener secreciones secas. Es necesario que nosotros debemos manipular de forma lateralizada a nivel pulmonar. ¿Para qué? Para que el paciente pueda ya expectorar esas flemas. Un tromboembolismo pulmonar. Ahora, todo esto ya disminuido a través de la movilización temprana o en algunos libros que dicen la movilización precoz. Entonces, vamos a recordar que la movilización precoz son movilizaciones pasivas, simples, pero de una de las articulaciones. Mantener el movimiento fisiológico es necesario provocar en pacientes ancianos osteoporosis. La movilización temprana incluye ¿qué actividades? Elevación de la cara, recuérdate, ejercicios de movilizaciones activo-pasivos, acciones laterales, postura descendente, transferencia de cama, ejercicio de movimiento, la ergometría y la deambulación. Si ustedes me dicen, ¿qué es la ergometría? La ergometría es para medir la fuerza que pueda tener el paciente. Les comento que en un estudio menciona a la fisioterapia como la base fundamental. Son los controles posturales y la movilización de las extremidades. Claro, pero hay que complementar también eso, la activación diafragmática. ¿Qué? Sostiene, mejora la relación ventilación-perfusión. ¿Y qué es la relación ventilación-perfusión? Inspiración y expiración y también todo el soporte diafragmático y sistólico. Disminuye el trabajo cardíaco y pulmonar, mejora el soporte de oxígeno y mantiene el tono muscular y la fuerza muscular. Recuérdate, la primera línea que hay de tratamiento para pacientes es la movilidad temprana. Y ahí está el control postural y los ejercicios en los pacientes post-COVID. Ahora, ¿qué me permite este abordaje? Una utilización inicial cardiorrespiratorio y también neurológico. He colocado un paciente sedantes, vasopresivos. Entonces, el paciente va a estar con delirio. Todavía no va a estar conectado, no tiene un lote. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que a través de la movilización temprana disminuye el delirio al paciente. Por eso es importante.
disminuye la estadía de UCI, disminuye la estadía hospitalaria, reduce el uso de catéter pues venoso porque el paciente tendrá una buena circulación, reduce las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria. Actualmente hay muchos pacientes que estaban recuperándose en UCI, siendo atacados por diversas bacterias intrahospitalarias. Reduce la sedación y disminuye la readmisión y mortalidad. ¿Cuáles son los tipos de movimientos a realizar? Recuérdate, fase 1, un tipo de movimiento, fase 1. Paciente va a estar sedado con drogas vasoactivas. Paciente va a estar como, ¿cómo es que decimos nosotros? Este paciente está planchado. Es aquel paciente que no responde. Es aquel que está totalmente dormido. ¿Qué se hace? En estos pacientes, en la fase 1, terapia kinésica pasiva, en miembros superiores como en miembros inferiores. Posicionamiento. En este caso voy a posicionar la caja torácica de 30 a 40 grados. ¿Por qué? Porque esta movilización de miembros superiores y miembros inferiores va a provocar el desplazamiento también de secreciones bronquiales. Ahora, cambios de decúbito dorsal a lateral durante la tensión. Es necesario. Recuérdate, todos los no tiene nora, no tiene dopamina, no tiene nada de ello. ¿Me entiendes? Porque está inestable, está estable, perdón. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estos pacientes? Hacerle una terapia kinésica asistida en miembros superiores como en inferiores. La diferencia que hay. En la fase 1, yo voy a hacerle una terapia pasiva. En cambio, en la fase 2, le voy a hacer una terapia activo asistida. El paciente que yo le voy a asistir. También el posicionamiento torácico de 30 a 45. También lo voy a colocar también de lateral, pero en la fase 2 es necesario también, si es posible, se le tiene que colocar una estimulación a nivel de cuádriceps. Podemos colocarle un TENS. Ahora, un ergometría también es importante. Y en pacientes despiertos, evaluar la. En la fase 3 ya es un paciente despierto, es un paciente que colabora, es un paciente que hacer una terapia kinésica asistida, activa y también resistida en miembros superiores y miembros inferiores. La caja torácica de 30 a 45 grados también. Ahora, pero estos pacientes pueden estar todavía con lo que es ventilador mecánico. La ergometría en pacientes por un día también se le puede colocar. Ahora, en estos pacientes en fase 3 hay que sentarlos. A estos pacientes ya se le va a sentar y se le va a colocar también, o se le puede evaluar un test del MRC, que significa, vamos a ver, MRC significa fuerza muscular y también control de tronco. Acuérdate, en estos pacientes, cuando vamos a hacer la movilidad temprana, es necesario hacer las movilizaciones mediante los parámetros de FNP, es decir, todos los movimientos diagonales. Sin embargo, hay otra escuela que nos dice, sí, la movilización temprana se puede realizar de los ángulos normales, una flexión, una abducción, una aducción, lo puede realizar de todas maneras. Bien, es válido. En la fase 4 vamos a hacer lo que es una terapia física activa o resistida en miembros superiores, en miembros inferiores, con respecto a la fuerza muscular. Lo más importante en la fase 4, que el paciente va a estar sedente y luego va a pasar en bípedo. ¿Me entiendes? Fase 4. Cuando el paciente fase 4, significa paciente que ya está en bípedo. ¿Entendido? Miren, acá nosotros estamos colocando el paciente cúbito supino y luego lo colocamos a
lateral. ¿Para qué? Para a distender, a ayudar al paciente a lo que es una movilización. Igualmente acá, miren cómo estamos aumentando la inspiración y durante la expiración también, ¿para qué? Para que todas las secreciones puedan ser pectorales. Esta es la fichita que yo le decía. ¿Cuáles son los criterios que vamos a ver? ¿Cuáles son los valores del estado hemodinámico? Presión arterial, presión media, frecuencia cardíaca, saturación, tenemos a la frecuencia respiratoria. Vamos a ver cuál es el modo también ventilatorio que tiene, si está tan volumen, si está en presión, si está en CPAP. CPAP significa que es gente que está en espontáneo. Igualmente, cada uno de estos, el PIP, el PEPLAT, la Complace. La Complace es muy importante porque esta nos va nos va a dar un criterio de si el pulmón está rígido distendido. La Complace, recuérdate, lo máximo que puede ser son 30. Si puede 35, pero si tiene 12, 5, 9, es decir, que es un paciente que no está respondiendo. Cuando es un paciente de alto flujo que todavía no está en intubación, esta es otra fichita, donde vamos a aplicar también el índice de que es aquel índice que nos va a ayudar para ver cuánto de proceso ventilatorio y que puede tener este paciente. Es importante que mediante el proceso también vamos a ver la escala de Glasgow. La escala de Glasgow es aquella que se va a enfocar a nivel ocular, verbal y motor. Ocular, los ojos están abiertos, por ejemplo, si tú le hablas y los ojos, ya 4. Ahora, si tú vas a UCI y los ojos, 2. No responde 1. Verbal igual. Hombre, ¿dónde estás? Muy bien, te puede decir mediante como él pueda. Está desorientado, 3 incoherente, 2 solamente sonidos, 1 no responde. Motor, 6 si es que obedece órdenes, 5 si es que localiza de repente una presión y él localiza o mira dónde le estás presionando. Ahora, si tú le flexionas, puede ser que retire también como una respuesta. Ahora, ¿qué pasa? Cuando al estímulo ya se flexiona de forma generalizada, estamos hablando, si tú ante un estímulo cualquiera, el paciente en su totalidad se flexiona todo, estamos hablando de una decortización. Si tú un estímulo ya al paciente y el paciente se extiende totalmente, estamos hablando de una descerebración. Y a un estímulo y no responde, es decir, 1. Escala de RAS es una buena que nos permite ver en qué estado está el paciente. Más 4 es un paciente es un paciente violento, es un paciente que es un peligro para todos. Por eso que se le amarra a la camilla. Más 2 agitado, más 1 inquieto y 0 está tranquilo. Ahora, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, también vemos con respecto a los criterios de respuesta de este paciente. La escala de MRC es la escala que vamos a realizarla cuando el paciente esté sentado. Recuérdate, ya es 3. Entonces, ¿qué vamos a pedirle? Que haga una abducción de hombro, una flexión de codo, de muñeca. Y en eso vamos a ver y ver los criterios. Si el movimiento gravedad y con una resistencia máxima, moderada o solamente una rango articular libre. De acuerdo a eso, se gradúa de 1 a 5.
¿Cuáles son las limitaciones para movilizar al paciente? Recuérdate algo muy importante. Obesidad. La mayor cantidad de los pacientes UCI son obesos. Tenemos que movilizarlo, tenemos que también girarlo. Claro, no, de repente no puedo hacerlo solo, tienes que llamar a todo tu equipo. Que tienen un peso de 120, 130, hay que movilizarlo. Lamentablemente, obeso, pues la mayoría de ellos no tienen un buen pronóstico y realmente tienen una inestabilidad hemodinámica. ¿Cuáles son los pasos para realizar lo que es una movilización precoz? Primero, tienes que definir cuáles son las posibilidades también de la movilización y los objetivos. ¿Qué es lo que quieres lograr con este paciente? Muy bien, colocar. ¿Se puede prender la cámara un ratito para poder explicar esto? Acá. A ver, ¿me ven ahí? Muy bien. Vamos a suponer, ya, este es el pulmón izquierdo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo un paciente que está echado, entonces, y yo lo voy a echar, y si este pulmón es aquel que está bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo lo echo para acá al paciente y estoy chancando lo que es el pulmón. El pulmón está malo, entonces yo voy a chancar el pulmón que está afectado, el paciente va a saturar normalmente. Otro también que tengo que ver es pues, verificar las estrategias de seguridad de la movilización, ver en qué estado está la camilla, cómo tubos, ¿me entiendes? Ahora, pues el manejo de las líneas arteriales, el acceso periférico, vas a tener que verificar cómo está el tubo traqueal, vigilar los cambios, determinar también de movilidad que tú vas a comenzar y el estado de conciencia del paciente. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la movilización? Recuérdate, después de 7 días con una ventilación mecánica, el 3% pues debilidad muscular. A las 3 semanas hay un 50% que se disminuyó o se perdió la fuerza muscular. Hay una pérdida aumentada de ureico. Significa que muchos pacientes no orinan, muchos pacientes tienen líquido, pérdida de calcio y balance negativo en sodio. Consecuencias de la inmovilización. Recuerda, intolerancia a carbohidratos, pérdida de masa ósea a un 16% y riesgo para desarrollar trombosis venosa profunda, hipotensión o ortostasia, referencia a la disminución de la presión arterial por debajo de 90, úlceras de presión, anquilosis articular. Y miren acá, son aquellos pacientes que han estado durante bastante tiempo y se le ha creado úlceras. A estos pacientes hay que colocarle, hay que hacerle pues un tratamiento determinado. La úlcera por presión, las UP, cuando el paciente esté en boca arriba, sino en lateral y también en prono. Acá está lo que estamos llamando a una trombosis venosa profunda. Control postural. El control postural es muy importante. Yo te voy a decir algo. Cuando el paciente esté en supino, me va a ayudar también a mejorar los de ventilación-perfusión. ¿Me entienden? Pero sin embargo, si yo veo que mi paciente empieza a desaturar, ya, y es una desaturación relativamente, sin embargo, si es un paciente que está sedado completamente, lo puedo colocar en prono, porque
mayor acceso a una distensibilidad alveolar. Igualmente acá, estos son los cuidados el control postural que nosotros tenemos cuidado y en cuenta si hay unas almohadas para colocarlo en lateral. Técnicas que nosotros vamos a utilizar. Ejercicio diafragmático, pues drenaje postural, expansión pulmonar, reducción de la mecánica ventilatoria, control de la frecuencia respiratoria, la tos, las aspiraciones, la readaptación al esfuerzo y también las técnicas de relajación. Voy a utilizarlo. Cuando veo un paciente que tiene un EPOC, tiene enfisema pulmonar, una bronquiectasia, tiene asma, tiene una fibrosis pulmonar, mucho cuidado. Muchos pacientes lo colocamos en prono y no nos damos cuenta que tiene una escoliosis, tiene pues un pectum excavatum. Tomar en consideración los eventos adversos también que están en UCI. No son los eventos adversos que se provocan en UCI, lo que ya estábamos hablando en antes. Ahora, ¿cuáles son las barreras en el tratamiento? Hay barreras institucionales, falta de protocolos, equipo insuficiente, personal insuficiente. Son con respecto a las barreras al paciente, la inestabilidad médicos. ¿Sabe qué, doctor? Si usted lo va a sedar al paciente, que sea poco tiempo, porque es posible que un paciente esté sedado después de 1, 2 a 3 meses. Barreras relacionadas con profesionales, conocimientos insuficientes, habilidades tardías, excesiva preocupación por la seguridad de los... Recuérdate algo, cuando tú terminas aquella carrera o tú terminas la habilidad, no sabes todo. Y eso hay que ser conscientes. Cuando tú ingresas a un departamento, ¿sí? Allí están todos los colegas para capacitarte, para apoyarte, para que colocar lo que es en la misma línea. Ahora, si usted visto en los diferentes periódicos, en los diferentes canales, siempre dicen, médicos residentes, primera línea de atención en 699 médicos del norte se contagiaron con el COVID. 9 médicos han muerto y 80 enfermeros. Médicos piden garantías. Pero mi pregunta es, no hay noticia que dice, ¿dónde están los fisioterapeutas? ¿Dónde están las enfermeras? ¿Dónde están los técnicos de enfermería? ¿Dónde están los técnicos lo que es en terapia física? ¿Me entienden? Hay grandes noticias que se enfocan directamente a nivel médico, pero hay que ver también el personal médico. Hay gran cantidad de personal no médico que ha ofrecido. Vamos a ver también, miren acá. Acá hay unos videitos. Estos son los ejercicios, pero antes de eso, acá, le voy a colocar mi pantalla. Muy bien. ¿Me ven ahí? Muy bien. ¿Cuáles son los ejercicios que nosotros vamos a aplicar a los pacientes, especialmente a los pacientes UCI? Recuérdate, ejercicios diagonales, como por ejemplo, acá está mi mano, mira, vamos a poner hacia arriba, permites una expansión torácica pulmonar, ¿me entiendes? Con el codo flexionado hacia arriba. Mira, extensibilidad pulmonar, ¿me entiendes? Uno, ya, hacia del hombro, del codo, también la muñeca. Hacemos flexiones hacia arriba, hacia abajo, extensiones, rotaciones vamos a flexionar también, vamos a hacer una flexión de rodilla, dorsiflexión de tobillo. ¿Entendido?
Ejercicios del paciente post-UCI. Por ejemplo, miren, acá estamos realizando ejercicios. Tenemos control de glúteos, como también cintura escapular y la cintura pélvica. En esta parte, mira, coordinación de los pacientes. Hacemos una coordinación de ellos. Ejercicio es importante para este paciente. En la movilización temprana, mira, tenemos en fase 1, 2, 3 y 4. En la fase 4, recuérdate cuando tú puedes llevar al paciente y que el paciente ya esté. Muy bien. Gracias por su atención. Sí. 12 y 9. Mira. Muy bien, si tienen alguna pregunta, háganlo en este momento. Licenciado. ¿Puedes alzar el volumen, por favor? Sí. El volumen porque no te escucho. Ahora escucha. Ahora sí, dime. Ya. Paciente entra en UCI, ya sea con alguna vía central, ¿no? O tal vez algún Mira, de acuerdo a lo que es mi experiencia, cuando el Ser fuerte paciente nomás, Rosita, y está, pasar un bonito cuando el día, paciente está ¿ya? traqueotomizado, ¿ya? Sí se puede realizar movilización, ¿me entiendes? El paciente está con la traqueotomía acá, muy bien, teniendo cuidado, ¿me entiendes? Entonces, lo puedes colocar también de lateral, le puedes colocar 3 en grado 4, también lo puedes sentar. Si está en grado 4, a un paciente con traqueotomía, tú también le puedes hacer caminar. Pero claro, hay unas evaluaciones de Glasgow, de MRC, tienes que realizar para ver cuánto es la fuerza muscular. Antes de hacer una acción tanto de fase 3 a fase 4, uno tiene que ver cuánta pragmática tiene. ¿Me entiendes? Porque eso también nos puede afectar pues al paciente. Uno tiene que tener bastante cuidado. A veces también la traqueotomía, a veces también un poquito que se le sale, pero no tengamos miedo, no tengamos miedo. Entonces, y puede movilizar al paciente, normal. Chévere, muchas gracias, licenciado. Son 15 minutos más para que sean 12 minutos. Bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Una consulta. Referente al lado de movilización, ya sea en el lado izquierdo, el apoyo está
la movilización lateral, claro. ¿El apoyo lado afectado o lado sano? ¿Y en qué fase Ya. se haría? Allí viene bastante discrepancias, ¿me entiendes? ¿Ya? ¿Por qué? Porque alguna literatura y también hay estudios patentados que da pena a veces también. ¿Ya? Supuestamente voy a apoyarlo sobre el lado bueno, ¿ya? Y lo malo va a quedar arriba y allí le voy a hacer la terapia. Pero de acuerdo a lo que es la experiencia médica, hemos visto que el paciente satura. Entonces, si es que lo colocamos al paciente apoyados, lado afectado y el pulmón ya, bueno, va a estar arriba, aumenta la saturación. Y eso también contradice a muchos estudios que también lo realizan. ¿Me entiende? Hay escritos, hay literatura que también nos dice lo mismo, que en el lado es cierto. ¿Me entiende? Entonces, nosotros tenemos que ver. Te digo una cosa, hay varios conocimientos que nos dan lo que es en pregrado. Nos dan en pregrado bastantes conocimientos y que llegando a la práctica clínica te das cuenta que Sí, no es claro. cierto. Por ejemplo, La a práctica. nosotros nos dijeron, cuando yo estudiaba sobre lo que es el ultrasonido que tiene efecto analgésico. Lamentablemente, el ultrasonido no tiene ningún efecto terapéutico. Entonces, estábamos en pregrado, nos vendieron de todo. Pero ahora que nosotros sabemos, por gusto. Gracias. Hay una pregunta que me han hecho ahí. Déjame echar. Bueno, hay una aquí. Licenciado Alex Noriega, ¿le puedo hacer una consulta? A ver, Licenciado, supongamos que te contraten para hacer una terapia a domicilio a un paciente que ya salió de UCI. bien. ¿Es recomendable ir todavía con la mascarilla facial así como trabajan en salud o una mascarilla facial, ¿no? Porque abajo tienes que ir con tu mascarilla normal que la N95, ¿no? Y tienes que ponerte el mismo uniforme o puedes ir con uniforme normal o tienes que utilizar esos uniformes que utilizas en un hospital cuando trabajas con Ya. pacientes. Esa Ya, es una muy bien. inquietud, ¿no? Es una curiosidad muy buena, ¿ya? Si fuese yo, por ejemplo, iría con mi mameluco, iría con mi mascarilla, iría con todo, ¿me entienden? ¿Por qué? Puede ser, y de la literatura también nos dice que el paciente después de 15 días dice, ya está, ¿me entiendes? Pasó el virus, pasó todo, muy bien. Pero sin embargo, quieres cuidar tu salud, ya de repente tienes hijitos por allí, entonces lo más recomendable es irte con tu mameluco, irte también con tu mascarilla. ¿Por qué? Porque al momento tú le vas a movilizar el paciente, sí o sí, el paciente va a toser. Sí, algunas gotitas también va a salir, ¿me entiendes? Y posiblemente que el paciente ya ha salido, ya no tiene signos ni síntomas de, pero puede ser un paciente que todavía, vamos a suponer, tiene COVID, pero
Dígame, Le habla Iván Postigo. dígame usted. Una consulta sobre el uso del TEMS. ¿Tendrá alguna contraindicación en algunos pacientes ¿Uso de qué? del TEMS? Mencionó el TEMS. Ah, el TENS, ya. Por favor. Ya, es necesario, mire, de acuerdo a lo que es a la experiencia médica y también que también tenemos pues en el hospital Almenara y de acuerdo a los papers que nos llegan de Chile, se está repotenciando el TENS, utilizando el TENS para poder hacer una contracción a nivel de cuádriceps, para que el paciente tenemos que ayudarle para que tenga un aumento de, más no de tono muscular, más de fuerza y haya una engramación a nivel de lo que es la fibra muscular. ¿Me entiendes? Entonces, sí, es necesario, es necesario. Aunque en un principio nosotros éramos un poco reacios, porque nosotros dijimos, ¿cómo es que vamos a colocar a un paciente? De repente tenemos que a la fibra muscular y todo eso. Pero claro que está, no es que tú agarras, mira, agarras el TENS, pues el paciente tú no lo has preparado nada y tú le agarras el TENS y lo colocas, tampoco es. ¿Me entiendes? Porque si tú, sin ninguna preparación, tú le comienzas a colocar, posiblemente también que le cause dolor. Pero si tú le ayudas a activar la activación y le complementas con el TENS, es bueno. Porque recuérdate que agente físico no es tratamiento. Son nada más. Muchísimas gracias. Había una pregunta por acá. A ver, de acá. Ay, ¿dónde la puse la pregunta? No veo acá la pregunta. Estaba aquí en el cuadro. ¿No está? Acá, participantes. Voy a más. Y el chat. Voy a ver el chat. No, no hay. No. Acá está, acá, chat. Ya, ahí. Estamos con la No, ya está. Acá está. Ahí está. Buenos días. Acá hay una pregunta de Euler. Buenas tardes. Por su ponencia, un familiar fue diagnosticado con COVID y neumonía el 31 de julio. Bien. Se le ha dado tratamiento con ceftriaxona y otros medicamentos, pero ¿me entiendes? Ahora, también tenemos que ver cómo es su respiración. Su respiración es torácica, su respiración es diafragmática, su respiración es mixta. Tienes que ver eso también. Ahora, está diciendo que por las noches, generalmente en las noches tiene tos. Recuérdate que este es un virus y el virus siempre es estacionario. Entonces, ¿qué es lo que le provoca? ¿Qué es lo que provoca esa tos? ¿Entiendes? Ahora, ¿puede hacer ejercicios? Sí, puede realizar ejercicios, pero se inician ejercicios desde lo más mínimo, activo libre, hasta activo resistente. ¿Ya? En un primer momento, cuando yo tengo a los pacientes UCIs y yo le comienzo a realizaciones, comienzan algunos a desacoplarse, comienzan algunos a hacer un poco de lo que es algunos todos también, pero es bueno, porque estamos en el diafragma, ¿me entiendes? Sí le puedes realizar lo que es movilizaciones, pero yo digo siempre, paciente que tiene COVID o post-COVID y que tú le vas a hacer ejercicios, siempre con el saturador en el dedo, siempre, siempre.
Porque tú le estás haciendo ejercicios y tú no sabes, y también se puso moradito. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ah, Licenciado, buenas tardes. ¿Puedo buenas realizar tardes. una pregunta? Sí, claro que sí, dígame usted. Un paciente detectado con COVID y es asintomático, ¿puede ocasionar alguno en el pulmón? Mira, hay muchos pacientes que son asmáticos, ¿me entiendes? Y que, de acuerdo a la experiencia médica peruana, hay pues pacientes que sí tienen afectaciones pulmonares, sí tienen afectaciones, pero tanto es así que el paciente piensa. Hay pacientes que están caminando ¿me entiendes? Pero sí, pero los asintomáticos, los más, son las personas que más contagian. Recuérdense eso. Muchas gracias. Se puede realizar, Ana nos dice, ¿se puede realizar los ejercicios respiratorios, diafragmática, torácica, cuántos minutos? Ahora, no está reglamentado eso. Tú, tú tienes que evaluar, uno, a este paciente. Le haces, vamos a comenzar primero con 3 repeticiones, ¿ya? Le haces 2, le haces 3 repeticiones, el paciente está muy bien respondiendo. Porque no solamente le vas a hacer en forma diafragmática, también el tórax, miembro superior, miembro inferior. Vamos a comenzar con 2 repeticiones, con 3 repeticiones. Luego, al siguiente día, comienzas con 4 repeticiones, luego con 7 repeticiones. Así vas y viendo también la respuesta que tiene el paciente. ¿Me entiendes? Pero no hay un parámetro. Vas a hacer hoy día, haces 7, la próxima semana haces 9. No, no hay. No hay. Porque pacientes, vamos a recordar, son diferentes. Licenciado, ¿qué tal? Buenas tardes. Dígame. ¿Qué tal? Habla Joseph Tafur. Oh, Sastafur, ¿Qué dígame. tal, licenciado? Una pregunta. El clima por ejemplo, en personas que ya superaron, ¿el clima influye bastante en lo que es la recuperación? Por ejemplo, en la zona de la sierra, ¿influye bastante en lo que podría Entiendo. ser la recuperación total de la enfermedad? Mira, como yo te dije también la vez pasada y también ahora, eh, 2 años, ¿me entiendes? 2 años. Durante ese proceso, el clima también influye. Si yo sé que este paciente pues, ha tenido pues una neumonía, ha estado afectado pues a nivel pulmonar y yo lo llevo a vivir a un departamento totalmente frío, húmedo, bueno, se va pues ¿me entiendes? Ahora, nosotros tenemos que tener en consideración algo. Si ven estadísticas, allá en la sierra hay personas COVID, sí hay, pero hay menor cantidad que van a respirar un aire puro. Entonces puede ser que también se recuperen mejor. Por lo tanto, ¿qué es lo más necesario? Colocar a estos pacientes en lugares adecuados. Si aún, por ejemplo, si aún que tiene asma, entonces, y yo le doy de alta y vuelve a irse a una zona que es húmeda, o por ejemplo, paciente tiene asma y yo le voy, usted tiene que volver a su casa y su casa está por Villa María del Triunfo, en donde está el ticlio chico que dicen. Entonces, paciente, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, lo que es el clima afecta también bastante. Entonces es recomendable 1000 veces que, bueno, vayan bueno, parte de A la un sierra, ¿no? ambiente
En un paciente post-COVID que presenta dolor de espalda, ¿qué tipo de ejercicio sería recomendable? Muy bien. Paciente post, entonces, tenemos que considerar ese dolor posiblemente pues muscular. Entonces, tenemos que hacer algunos ejercicios de estiramiento, ¿me entiendes? Estiramiento a nivel también de la espalda, ¿me entiendes? Tenemos que hacerle un masaje relajante, primero desde un estrato superficial hasta un estrato profundo. Hacer ejercicios de distensión de toda la columna. Hay unos ejercicios también buenos que estos son de Mackenzie, en donde nos llama a realizar distensión de la columna vertebral. Es necesario. ¿En qué fase puedo realizar ejercicios de equilibrio ya que la mayoría de pacientes están sedados? Que decíamos equilibrio lo voy a colocar sobre una base que no es estable. No, espera. Eso ya paciente post-COVID, ya paciente COVID que está con intubación, está en fase 4, es mantenerse parado. Ese es el equilibrio, ¿me entiendes? El equilibrio donde potenciar tanto las cadenas musculares, tanto la cadena anterior y posterior, va a estar en bípedo. Ese es el mejor equilibrio. ¿Entendido hasta ahí? Muy bien. Las futuras ponencias también que es de la próxima semana, donde ya se va a publicar para tratar cuáles son los ejercicios específicos para cada paciente post-COVID. ¿Entendido? Hoy día fue tanto algo generalizado, ya es algo pincelado, porque hablar sobre la fisioterapia post-COVID es algo muy grande. Entonces, acá tenemos que ayudarles a ustedes a hacer los ejercicios. Hemos hablado sobre la movilidad temprana en pacientes. Tocaría en la próxima semana hablar qué ejercicios son importantes para pacientes, ¿sí? Desde lo más básico hasta lo más complicado. Yo les invito a que ustedes puedan seguir con todas estas exposiciones y aprender más. Gracias por su atención. Gracias. Agradecemos al magíster que ha tenido la amabilidad de exponer el día de hoy, porque con él vamos a tener varias secuencias de clases programadas. Nos va a compartir toda su sapiencia y su experiencia. Así que le agradecemos el día de hoy, que a pesar de domingo está con nosotros. Gracias a ustedes por participar y por la confianza que nos brindan con su presencia. Cualquier cosa nos llaman al celular o a la página web de Medicina Perú. Gracias a todos. Gracias. Excelente. Ya no. Ya está.